El equipo de Cruz Azul, después Gobea para el empate a 1 y es un gol de Agustín Palavecino con desvío de Campillo el que termina definiendo el partido y la serie y le da a Cruz Azul el boleto a la siguiente ronda. Doloroso para Chivas porque luchó con gallardía, pero también hay que decir que Wally estaba siendo su mejor jugador y consecuencia de que Cruz Azul estaba terminando sus jugadas ante la portería rival es que durante esa secuencia, durante ese buen momento en el segundo tiempo es que ese disparo de Agustín Palavecino encuentra el desvío que se incrusta en la portería. Estaba para cualquiera de los dos lados, estaba para cualquiera de los dos y es el Cruz Azul de Joel Wiki el que sella su pasaporte a la final. Será contra Pumas, será contra Pachuca, eso lo sabremos este domingo. Saludo con mucho gusto a mis compañeros, a Desiree Monsiváis, a Dionisio Estrada, a Adal Franco, Mario Carrillo, Paco Gabriel, Sergio Dip, un gusto saludarles. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Muy bien, gracias. Buenas noches. Así como hicimos en el programa previo, les pido una primera reflexión, cortita, unos 20 segundos, un primer toque, para después meternos en detalle. Tenemos mucho, además, desde luego, la parte arbitral con el gran Eduardo Bricio. Desi, ¿con qué te quedas? Me quedo con los primeros minutos del primer tiempo, que fueron evidente esos goles, abrieron el partido, y luego después me quedo con los siguientes minutos del segundo tiempo, los primeros minutos del segundo tiempo. ¿Qué quiere decir? Lo decía en el análisis que Cruz Azul fue paciente, lo buscó, empezó a llevar a Chivas a su propio terreno y sí, desafortunadamente un desvío que hace Campillo y se va al fondo de la portería. Pero me quedo con esos minutos, la adrenalina y las sensaciones de querer ganar. Dionisio, primera reflexión. Se impone el que mejor plantel tiene y mejor individualidades. Y aunque fue loable lo de Guadalajara, esa es la diferencia y todos los técnicos lo dicen. Una cosa son los titulares y otras los suplentes, ¿no? Con titulares, quién sabe si esto hubiera sido lo mismo. Destacas entonces mejor plantel. Adal, ¿tú qué me dices? ¿Cómo están? Buenas noches. Una serie, no solo el partido, hay una serie en general sumamente pareja, por eso es que se termina decantando por un rebote tal cual. Yo sí veo una oportunidad que deja escapar el profesor Milito, si quieren lo platicamos más adelante, pero sí hay una oportunidad en los cambios donde creo que él renuncia a la postura de Guadalajara que había sido siempre de ofender, sobre todo por los costados, y tardó, regaló 13 minutos que creo que pudo haber marcado algo de diferencia. Perfecto, los cambios. Mario Carrillo, primera reflexión. Primera reflexión, partidazo de liguilla, me gustó mucho y me gustó más lo que dijiste, estaba para cualquiera, es decir, para cualquiera, dignísimos. Ya, empezamos bien, el primer minuto. No, pero veníamos resbalando últimamente, no, ¿no? pero Me da gusto. Porque en el previo sí te dio tus llegues, esta acción que compusiste muy bien, Gracias. estaba para cualquiera, partidazo, es mi primera reflexión. Estaba para cualquiera de los dos. Sí. Paco, ¿tú qué me dices? Buenas noches. Pocos creían, o nadie creía en Wiki, en Cruz Azul. Poquititos, porque no se le cree al técnico joven mexicano. Porque no se le cree, porque en México no se le cree al técnico joven mexicano. No es un improvisado, es un tipo muy preparado. De Milito no hablo porque ahí está su trabajo, hizo un trabajo extraordinario, esa es la verdad de las cosas. Y un gol es la diferencia, ¿no? Podemos entrar en mil detalles, pero el trabajo de Milito y de los jóvenes de Chivas y todo lo que representa Chivas, ahí está. Pero lo dejó el Wiki, que mete al equipo a la final, 4 victorias, un empate en liguilla, ya ampliaremos el detalle. La mejor liguilla de los últimos años, esto es el verdadero fútbol mexicano, donde muestras un fútbol competitivo, donde los pequeños detalles marcan la diferencia, donde cualquiera le gana a cualquiera, pero no cualquiera puede ser campeón. Wiki ha dirigido más partidos en fase final que en torneo regular. Imagínate nada Está más. madurando en Hoy Express. Sergio, De primera acuerdo. reflexión. Hola, buenas noches para todos. Yo diría que el fútbol no siempre es justo, pero hoy sí lo fue. Cruz Azul es justo finalista para mí. Chivas, que tuvo en Wally a su mejor jugador, hoy no merecía estar en la final. Y hoy, sábado, para mí fracasaron las Chivas. Temporadón, pero hoy es un fracaso. Hoy eran favoritos y hoy fracasó el Guadalajara para mí. Perfecto, muy bien. Adal, decías hace un momento que Milito deja ir una oportunidad. ¿A qué te referías? Me gustaría entrarle por ahí. A ver, de entrada lo que hay que tratar de entender es qué está pasando con Tapias y con el Tiva Sepúlveda para que en la ida un central haya sido el Oso y para que ahora haya decidido poner a Cotorro, como lo había hecho también en el segundo tiempo en el Azteca, dejando a Miguel Gómez como lateral. Cuando lo mejor que ha hecho Guadalajara a lo largo de todo el torneo es ser profundo a partir de los carrileros.
Y cuando tú le quitas esa posibilidad al Cotorro, Gómez no te da esa misma profundidad. Al 57 decide hacer un cambio en el que pone a Dani Aguirre como central por derecha, Campillo como líbero y deja al Cotorro por izquierda. 13 minutos más tarde entiende que tiene que ir a línea de 4, sí, por la necesidad, pero cuando digo deja escapar una oportunidad, es porque tenía que haber puesto desde un principio esa línea de 4 para darle esa libertad otra vez, para que Dani Aguirre vaya, como otra vez lo vimos en el área, metiendo centros, y lo hizo durante todo el torneo, y para que el Cotorro otra vez tuviera esa soltura. Tarda esos 13 minutos, y a partir después de esos 13 es donde vemos al Guadalajara que llega, que genera, que quizá no con demasiado peligro. Yo no comparto lo que dice Sergio, ni del fracaso, ni de que no lo merecía, porque también Aguayo tuvo un remate que él se pierde producto quizá de la inexperiencia en primera división, y entonces la historia cambiaba, y ahí habríamos dicho que Guadalajara es un justo finalista, y la plática habría sido distinta por un remate que se pierde un joven que ha tenido apenas pocos minutos en primera división. Entiendo que te vas exclusivamente al análisis de Chivas, Adal, pero enfrente tienes a uno que lo estudió perfectamente. La función de Bere hizo que cambiara totalmente esos marcadores de Chivas. Todo el tiempo encontró Bere los carriles centrales para hacer triangulaciones, para empezar a ganar terreno, así avanzando los minutos. Bere hizo un partido interesante. Mira que el Toro entra después, no puede ni correr ni con su alma, el vendaje en el muslo. Aparte te das cuenta que es un futbolista que tiene unos cuádriceps muy bien formados. Va a sufrir más de esas lesiones, tanto de posterior como de cuádriceps. ¿Sabes? Nada más pequeño comentario. Para el tipo de partido que se avecinaba, yo honestamente ese cambio no lo entendí. No podía ser ni una carrera corta el Toro Fernández, y Cruz Azul iba a estar empujado por Cruz Azul. Ese sí me parece un detalle. Totalmente, y esa explosividad se ve mermada. Y concluyo con el análisis que dice Adal. Entiendo la postura de Milito, pero también es complicado al pasar los minutos leer eso. Y en una semifinal, Cruz Azul también viene la mano de la experiencia de Wiki siendo auxiliar como aquel campeonato de la CONCACAF con Vicente Sánchez. Creo que la diferencia de plantel está. Y también coincido con Adal. No coincido con Sergio diciendo que es un fracaso. Lo explico. Es un temporadón de las Chivas. El Guadalajara indiscutiblemente va por el camino correcto con Milito. Fueron sextos la temporada anterior. Ahora fueron segundos solo por un gol, pero hoy, por eso dije, hoy sábado es un fracaso para mí, porque hoy eran locales, eran favoritos en las apuestas, lo que menos pagaba era Chivas, después el empate, lo que menos pagaba era Cruz Azul, porque Chivas era local, era favorito y tenía el empate global a favor. Hoy Chivas solo tenía que empatar y perdió. Por eso para mí hoy es un fracaso. Pero perdió por un rebote, Sergio. O sea, pero lo mereció Cruz Azul. No, está bien, lo merecía Cruz Azul. Ya estaba encima Cruz Pero Azul. también lo podía merecer Guadalajara. O sea, no puedes decir que las estadísticas de entrada ni juegan con la pelota. No juegan. La localía no es la casa del Guadalajara. Y cuando tú dices, oye, el Guadalajara fracasa, ¿quién era local? ¿Quién era local hoy? Administrativamente, porque por más que tenía mayoría, no es su casa. Milito, ¿cuántas veces ha estado de visitante? Esta es nuestra casa histórica. Claro, porque estaba lleno, porque no había un aficionado de Cruz Azul era local Chivas. Pero cuando tú dices que hoy, no vas a cabo, cuando tú dices que hoy Guadalajara fracasa, hay que recordarte que no tiene 5 futbolistas, y no es pretexto, estoy seguro que Milito ni lo va a comentar en conferencia de prensa, porque hoy no cabe en la plática, pero cuando tú lo llevas a un fracaso, hay que recordarte que no tiene 5 seleccionados. ¿Quién era favorito? Cruz Azul. Claro. Cruz Azul. Lo dijo Dionisio muy bien, por el plantel, por la nómina. Revisa las apuestas. Las apuestas pueden decir. ¿Cómo que las apuestas? Eso dice todo. Y los vi en la previa. Pero las apuestas no juegan en la cancha. El único que daba Cruz Azul era Dionisio. Bueno, vamos a ver. ¿Y del Cruz minuto Azul 1? era el favorito. ¿Del minuto 1? Hoy, Chivas. Inició. No, ¿cómo que el minuto 1. No. ¿Que yo qué? No. ¿Cómo? Muy bien. Dimos, no. No, solo Dionisio. Y lo dijo, bueno, Mario, no sé si lo dijo, pero lo dije yo. Dale. No, yo dije que al final Cruz Azul. Claro, por eso digo. Los dos, Pero cuando tuve que definir, porque me... Hoy, pero yo creo que a lo que se refiere, Adel, estoy de acuerdo, porque también lo decías de las apuestas, una vez que rueda la pelota... Eso, minuto 1. Cambia. Pero los momios todo. son por eso, Paco. Pero cambia todo. ¿Quién era local? No, Chivas. Porque ahora Adal dice Chivas, que este no es su estadio. Chivas, eso, ahí está. Pero esto esto es el fútbol mexicano, y más en liguilla, que después se sorprenden, pero ¿cómo el 8 le gana al 1? ¿Y cómo el 7 le gana al 2? Porque esto es la liguilla, y en partido ida y vuelta hay un montón de factores y de circunstancias que se involucran en los dos equipos, y el que mejor la resuelve sale adelante. Porque me dicen que Chivas tuvo muchas ausencias, sí, claro, pero Wiki jugó sin el Toro Fernández y sin Ibáñez. O sea,
centrémonos en lo que hizo Wiki. Claro. Sin Lira y sin rodarse. Claro, a Wiki le dicen, vas a agarrar el equipo, ¿sí? Una papa caliente. Y él gana después de 9 partidos sin ganar. Y él gana y gana y gana, empata y gana y elimina al Atlas y elimina a Chivas, no es tema menor. De acuerdo. Yo no comparto que es Paco, fracaso, va. porque nada. lo que hace Chivas, estando en segundo lugar general, cuando te quitan a tantos jugadores tan importantes, cuando te eliminan por un gol, así como te eliminaron, pues lo único que no es fracaso. Yo hoy, creo que no digo que la temporada es un fracaso. No digo que la temporada es un fracaso. No, pero por eso Chivas, dije, hoy es un fracaso. Pero Chivas le juega porque de tú a tú a porque un eran equipazo, locales, Sergio. eran locales, No, claro que eran eran locales. favoritos. Favoritos también. También, por pero no es supuesto. fracaso, Y porque solo si no- tienes que empatar Sí, y pero pierdes. Es un fracaso hoy el Solo juego. tienes que empatar, pero no es un tema de Ah, no, calculadora, no. Yo también tenía hay que Cruz Azul jugar avanzando. 90 minutos, pero bueno, yo creo que fue una gran eliminatoria, Chivas tiene, para de aquí, tiene un techo altísimo, muchas cosas por hacer. Pero yo me quiero centrar en Yo Wiki. también. ¿Te digo algo que tengo aquí de Wiki? Preparado como el que más, auxiliar de Vicente Sánchez, ya fue campeón de CONCACAF, que le den la oportunidad Eso. a Wiki. Mira, Paco. Más allá si es campeón o no, que le den la oportunidad Paco. a Wiki de seguir. Coincido. Para mí, mañana en un comunicado, Cruz Azul debería oficializar a Wiki. Imagínate cómo tomaría esto el grupo. Bueno. Mañana, Wiki es nuestro nuevo entrenador, primer equipo. no mañana lo sé. previo a la final, Paco. No lo sé. Lo merece. No lo sé. Claro, Lo merece. Ya veremos, ya veremos, 5 ya veremos, partidos pero- dirigidos. Yo agrego 4 dos cosas. ganados, emocione, 1 Mario, que no empatado, se emocione. 0 perdidos. Yo agrego, Mañana. yo agrego dos cosas y entiendo lo que dice Edith, Mañana. por qué lo llama hoy fracaso. Porque de los 9 partidos que había jugado Guadalajara, y lo dijimos en el previo, 7 victorias, 2 empates. Yo tenía que sacar mínimo el empate. Y tenía para sacarlo. Ahora, también entiendo la parte cuando dice Adal, cualquiera de los dos pudo haberlo ganado. Por supuesto. Pero era más justo que lo ganara Cruz Azul. Claro. Ya lo dijimos. Wally fue la gran figura. Claro. Por Wally es que Chivas llega hasta el minuto 98 teniendo alguna posibilidad de empatar el Te partido. digo una cosa. Por Wally no se resuelve esto desde el primer Y tiempo. te digo una cosa más, Dionisio, si pones juntos los 180 minutos, Guadalajara estuvo adelante en la ida 2 veces. El penal que le marcan en el segundo tiempo, injustamente señalado de parte del árbitro. ¿Cómo? Esa Sí, lo que escuchaste, sí. O sea, me parece que estuvo mal marcado ese penal. Sí, lo dije desde el principio. Y entonces todo eso gravita para el resultado que estamos teniendo el día de hoy. Pero a fin de cuentas yo sí creo que por cómo se dio este partido de vuelta, sí estaba genuinamente para los dos equipos. La iniciativa iba para un lado, luego para el otro y así Pero estaba el segundo el que tiempo. jugaba más profundo, el que generó las mejores oportunidades de gol, el que hizo. Cruz Azul, la Por eso figura fue fue Cruz Wally. Azul. Entonces, al final sí es más justo hoy Eso que es. Cruz Azul consiga la victoria que Guadalajara. 7 partidos, decías, Dionis, 7 partidos consecutivos de Chivas ganando. No, 9 partidos en la temporada, 7 victorias, 2 empates. Sin perder, Dos digámoslo empates. así. Entonces tendría que haber ganado hoy o empatado. No. Bueno, yo lo que te digo es sacar por lo menos el Sí, empate. yo les Claro, recuerdo, con el les empate. recuerdo la temporada pasada, hace 2 temporadas, el Bayer Leverkusen quedó campeón de la Bundesliga invicto. El único partido que perdió, ¿cuál fue, Ciro? Atalanta. La final. En la final de la Europa League. Europa Es decir, League, sí. no porque hay una tendencia o... pero ya está. Pero Hablando de ¿quién era favorito, Ya Paco? estamos hablando ¿Quién de era otra liga. favorito? No. ¿Quién era favorito en el Bayern Perdón, Leverkusen Atalanta? es que volvemos a los números. Contéstame, ¿quién era No, favorito? pero Por mucho, Bayern Leverkusen. Pero Y ¿quién ganó? fracasó, no ¿Pero fracasó. quién ganó? Por eso, y fracasó, no fracasó. No, fracasar, perder una final Sí, no es fracaso. fracasó, claro, era el favorito. Perder una final no es Ahí fracaso, está, Sergio. Paco. Justo. Perder una final no es fracaso. En el caso de Chivas, claro que era favorito. Exacto. Pero en el partido de hoy fue superior Cruz Azul y ya está. Exacto. Bueno, Igual por eso fue hoy el mejor merecía- jugador. pero no, hablamos y eso con te una- cuenta la historia. No, Wally que- sacó 6, Adal. Aunque no te gusten las pero el estadísticas. portero está para eso. Aunque no te O gusten sea, el portero las está para... estadísticas. El portero que no conocíamos, no se nos Wally, olvide, ¿no? sí, El portero que no conocíamos. Sí. Decíamos, ¿qué tal es Wally? No sé si es bueno o es malo, no lo sé. Porque no ha jugado. Porque no Sacó había 6. jugado. O sea, Sacó y vamos 6. a decir que esto es un fracaso. Yo Hoy. honestamente digo, utilizamos esa palabra con una facilidad y con una falta de respeto increíble. ¿Cómo puedes decir que es un Hoy fracaso? es un fracaso. equipo que hoy pierde. cuando Ve lo enfrente tienes alterado un que equipo- estás. Claro, Hoy es un fracaso. Porque me parece que estás ofendiendo el proyecto de Guadalajara. dije hoy no es puedes un hablar fracaso, de un dije fracaso hoy, no la cuando temporada, es más, hoy. le estás quitando mérito a lo de Cruz Azul cuando dices que es un fracaso. Porque Cruz Azul, si algo tuvo, es que Cruz Azul fue soltaba a superior. Guadalajara en toda la Es lo serie. primero que Metía dije. gol, respondía Cruz Azul fue Metía superior. gol, respondía. Es El lo único primero gol que dije. separado fue el último. ¿Quién fue el jugador más valioso de Chivas Wally. hoy? Sí, Wally. ¿Qué te dice eso del partido?
Que fue superior, es que lo reconozco. Cruz Azul fue superior. Lo dije Y hace entonces, rato, si hoy era desperdicia favorito Guadalajara. Chivas, era local y con el empate le bastaba para avanzar. Pero no Yo creo puedes hablar que- con fracaso. tanta Yo creo que facilidad. bajo Hoy, es un fracaso hoy. Yo creo que bajo ninguna circunstancia podemos perder de vista que Guadalajara jugó sin 5 titulares. O sea, le quitaron medio equipo titular que está convocado en selección nacional y creo que eso siempre tiene que entrar en la plática. Entra en juego, pero ya Mario, se sabía. Ya, voy a levantar Perdón, la quiero mano escuchar a Mario. como- Dale, como dale. el Chelis. Por favor, dale. Sí, ya lo sabíamos de los 5 desde hace más o menos como No, ¿cuánto? está bien. Un año, ¿no? Ya Pero- sabíamos. no, está bien, pero- ¿para qué lo pero no sacas te- ahora, Ciro? ¿Para qué no? Es que no tiene Porque es 5, parte- ya sabíamos. Empezaron bien, pero ya las Pero no cosas te ya no parece, Ya hay pero no te diferencias. parece parte de lo que... Dense la mano. ¿No te parece algo suficientemente importante para ponerlo Ya sobre lo la mesa? sabíamos desde hace mucho. Pero el que Bien, lo sepas pero no lo sigue- quita. pero sigue ocurriendo. Sí, pero el que lo sepas no lo quita. Y aún sabiéndolo, dieron favorito a Chivas. Guadalajara no tenía 5 jugadores y uno lastimado. Ahí está bien, ¿no? Sí. Te iba a decir nada más, había competido perfectamente sin todos esos jugadores de Guadalajara, pero hoy, por ejemplo, y estoy de acuerdo, no sé, la brillantez de mi compañero Adal es fantástica. Hoy el Guadalajara no supo nunca hacer una liga de 4, efectivamente siempre jugó con una de 5. Yo nunca supe Gómez de qué jugaba, nunca supe. Dices, es que no tuvo el empuje de Brian. Pues cámbialos, ¿no? Nada más, adelántalo uno, mete a Gómez atrás, ahí están los 5, pero que empuje por lo menos Brian. Bueno, ni marcó, ni empujó, ni llegó. Gómez ni atacó, ni defendió. En verdad, esa línea de 5 hizo que Cruz Azul jugara todo el partido mano a mano. Rotondi, desde Campos, Rotondi, el centro delantero, Ever. Paradela, llegaban solos a rematar. ¿No se dieron cuenta que llegaban a rematar solos? Ah, bueno, Mucho todo mano a eso mano. es porque lo que hemos ensayado, Milito, hoy de alguna manera se equivocó. Tengo para ahí 2 jugadas, una para Adal, por supuesto, y una para Ciro. Esta. Gracias Ya por está. la dedicatoria, muy amable. Por supuesto, para mis compañeros que están Dedicando un disfrutando toro, del me parece partido. muy bien. A ver qué Pero, bueno, parece que la jugada va a Ahí viene, tardar. ahí viene, ahí viene. Ahí viene, Mario, ahí viene. Ahí viene. Pausa. Ahí está. Este es Cruz Azul y este es Campos, mano a mano con Ledesma. Vean, por favor, solo a este movimiento, este hombre. Jeremy. Este Jeremy Márquez solo. Bueno, yo no sé dónde estaba Gómez, pero Jeremy Márquez era lateral derecho y para eso lo metieron. Ahora vean al Guadalajara. Esta es parada. Vean a Gobea. Solo y más solo tiró Gobea a gol. Estas son las deficiencias que tuvieron y nada más quiero concluir una cosa. Hoy el equipo, la defensiva de Cruz Azul fue la mejor defensa. Mano a mano todo el partido, marcó muy bien Piovi, muy bien Dita, muy bien el Amauri, ahí ganaron el partido. Y eso propicia que fueran a atacar más jugadores de Cruz Azul. Fíjate, nada más detalle, algo muy bien, de muy la bien, jugada, de la jugada que me dedicaste, nada más. También Creo que, Adal también le- por eso sí, pero es el gol de Cruz Azul, ¿no? Sí. Que Se surge de un centro por el lado izquierdo de Campos. Me parece que uno de los grandes aciertos que tiene Wiki desde que toma el mando es poner a Campos por el lado izquierdo, es adelantar a Rotondi. Rotondi deja de ser lateral volante para convertirse en volante diagonal extremo. Le libera de responsabilidades de marca, explota mejor sus condiciones y ha hecho una muy buena mancuerna con Campos. Hacen una triangulación por ese sector izquierdo, viene el centro, luego el rechace al centro del Cotorro que termina en gol. Pero el origen es de un acierto posicional de tablero que ha hecho Wiki en los últimos partidos. Bueno, Gran Los sí. goles, los dos que dejan Perdón, ir. compañero, gran acierto de mi compañero, Ya, gran apunte. Gracias, No Mario. sé qué haces en el fútbol americano. No sé qué haces en el fútbol americano. Tienes que estar acá. Y después el otro apunte, el de Jeremy Márquez hizo lo mismo que Campos. Lo metió a atacar y fue que hizo el gol. Bueno, Y eso ahí es voy mérito a poner es algo. mérito de Wiki. No, yo te quería preguntar, deciré, porque en el caso de Aguayo y Rotondi, los dos fallan por lo mismo. Sí. Quieren girar. Es cierto. Quieren girar. Del Jugada remate. clara de gol, claro. Pero- Quieren girar en lugar de meter el frentazo. Sí. Que ahí es letal y es lapidario, Sí, sí, ¿no? sí. Ante un remate así, no hay quien lo saque. Sí. Quieres girar, acompañas la pelota y la sacas. Primero lo de Rotondi, también siento que está muy ya de frente simplemente para poner la frente. Muy bien lo de decir que no debes de girar, pero también un poco de suerte, ¿no? Lo de Wally, al final estaba ahí para lo precipitado que era el remate de Rotondi, muy diferente a lo de Aguayo, porque era un centro tendido por derecha, en el cual la velocidad del balón, un pestañeo, pierdes la visibilidad de ese balón. Pero complementando lo que dice Mario, el partido de ida, decíamos que estaba inventando Wiki poniendo a Márquez
de lateral, volante, sí. volante por derecha, y ahora como sí le resulta a Cruz Azul, grandísima masterpiece, movimiento de Wiki. Al final no hay Pero que así es, dejarnos ¿no? llevar por el resultado, porque entiendo los datos, entiendo las estadísticas, el historial, pero tampoco hay que ser veleta para decir, ahora que ganó Cruz Azul, Pero- qué bueno lo hizo ¿Quién es Wiki. De acuerdo, No, no. pero ¿Quién es Veleta? deciré una pregunta. No, no, ¿Quién es Veleta? quedó saco, Pero esa es la pregunta ahora. pero en ese sentido, al final decir, me parece que sí el resultado le da la razón o no al técnico. Claro. Porque él puede modificar, ajustar, ¿no? Plantear. Si pierdes, pues es que no te funcionó. Si ganas, pues entonces sí le reconoces que Le salió, digamos. ese ajuste fue efectivo. Pero ¿dónde están los detalles que no puedes controlar dentro de un partido Bueno, de fútbol? los remates, por ejemplo, de Rotondi y Aguayo, que no entran, que tendrían que haber sido o terminado en gol y Claro, no terminaron. Pero en el planteamiento y los ajustes, Le salió. yo a Wiki le pongo 10 de calificación. Que lo renueven mañana, Paco. 10 de calificación. Que lo hagan Pero a oficial, ver, pero lo de Wiki en el primer partido, yo no escuché a alguien que dijera que no le salió. Si ponemos a revisar los goles de Cruz Azul, Error. primero error de Piovi de un disparo que viene cargado por la derecha, no por el sector derecho de Cruz Azul. donde Pero, estaba- Diony, ¿qué no ves fútbol picante? Donde estaba Porque este- sí hubo quien dijo que ese movimiento no A fue ver, adecuado. después, el segundo gol fue un tiro de un centro, ¿no? En el que mete Gómez, ¿no? Pero realmente yo no recuerdo haber escuchado a alguien que lo criticara. Y sí se le dio a Wiki su mérito para ese partido. Pero muy poco. Pero, a ver, Pero muy poco. pero ¿qué dijimos en que el se nos previo? llene la boca de un técnico joven mexicano. Era más, Sí, sí. Milito, Está bien, cinco seleccionados. pero también Milito. paso a ¿Y paso. Wiki qué? No inflemos el Acuerdo. globo Wiki. Por favor. Vamos a inflar el globo Wiki. Por favor. Bueno, vamos a escuchar lo que dijeron los protagonistas al volver. Voces desde el Jalisco. A Pumas de la universidad, cuando se enfrentaron, fueron partidos bravos, hay antecedentes recientes. ¿Se acuerdan aquel partido en Puebla, semana 17? Es lo que ocurrió con el Estadio Olímpico Universitario para efectos de Cruz Azul. Y Cruz Azul Pachuca también tienen historia. Basta recordar aquella definida por Alejandro Laría con un gol de oro. Yo no me acuerdo de ese. Paco. Por eso, ¿Cuándo fue eso? 99, ¿no? No sé dónde estabas, Paco. ¿Qué 99? importa? ¿Qué importa? ¿Cómo que no sabes? Estaba Pero sé defendiendo que ahí, si hubiera estado ahí, intentando defender. tira de cabeza, la Yo saca. también, algo. Intentando fue hace defender. mucho tiempo, fue hace mucho Tuvo tiempo. miedo meter la pierna para que no fuera Yo autogol. también estuve ahí a nivel de cancha, ¿Cómo? ya ¿Sí? tampoco me Yo estaba acuerdo. haciendo cancha también ahí en la radio. ¿Cómo son? No les gustó lo del fracaso, ¿viste? Yo estaban haciendo apenas. Sí, claro, por supuesto. Bueno, a ver, mientras veía a Wally cómo se iba agrandando en la portería del equipo de Guadalajara, no hacía más que pensar, si esto termina del lado del Guadalajara, en la cuenta tiene también que caer lo que ocurrió en la ida con el gol que termina comiéndose Mier. Los porteros podrían marcar una gran diferencia de acuerdo a cómo ocurrió esto, ¿no? Pero vaya, Wally estaba haciendo su trabajo y sí me parece uno de los grandes descubrimientos para el equipo de Guadalajara en esta fase final. Una grata sorpresa lo de Wally. Yo no pensé que lo fuéramos a ver en el nivel que terminó estando. Hay gente que de pronto puede decir, ¿Quién? no tocó la pelota y pudo haber hecho algo más. Hombres. No podía haber hecho algo más Wally en el gol de Cruz Azul. Diony. ¿Está en esta mesa? ¿En esta mesa? Diony. ¿Alguien de esta mesa? Está en este cuarto. Diony. Era el meme. Está en este cuarto. Diony, sí le pasa por abajo. ¿Cómo? No, le lo pasa toca, por lo Wally? toca. Lo toca, Toca la pero- pelota y pasa por abajo de Sí, la mano. pero no por eso podemos decir que pudo haber hecho algo más. Fue el jugador más valioso Exacto. hoy. Fue A el ver, jugador más valioso más hoy. valioso. Pero en esa Y además... pasa por abajo de la mano. La toca pero y pasa por abajo de la mano. le alcanza a tocar, pero no lo suficiente como para desviarlo. Porque Por eso. Si el disparo iba... O sea, tú ves que fue error. Colabora. Yo no pienso que Colabora. colabore. Por abajo de la mano. Yo no pienso que colabore. La toca y A veces por abajo de la no mano. siempre cuando la tocas es porque... Mier no tenía terminas nada que colaborando. hacer. En el gol de Gobea, Mier no tiene nada que Mier, hacer, de por hecho, ejemplo. tiene la mala suerte hoy de que le brinca la pelota Ya sé, patitos. antes de... Sí. si la pelota mantiene el viaje, la saca con la mano. Esa es una gran jugada de Gobea, no nada más por cómo se desmarca para impactar, también por el pase que le pone el Oso González para encontrarlo entre líneas y se abre un hueco enorme. Y más que allá de termina las pasando libertades que Guadalajara. encontraron tanto para disparar Jeremy Márquez como para disparar Gobea, porque al final de cuentas sí estaban completamente solo, como dice Mario. Y a ver, hoy la marca fue permisiva de los dos lados. Lo que pasa es que Cruz Azul parecía que por momentos podía sacar mejor renta de eso y no fue así.
¿La marca fue permisiva de los dos lados, Paco? Sí, en los dos goles lo explicó muy bien Mario, no hay nadie en el rebote y tardan en salir a apretar al que controla para disparar, que es un gran control y un gran disparo de Márquez, y lo mismo de Gobea. O sea, si es mérito de ellos, por supuesto, como controlan el disparo potente, pero después las circunstancias que están envueltas en este par de jugadas. Yo quiero seguir hablando de Wiki. Yo también. ¿Por qué no lo escuchamos? Escucharlo. Escuchémoslo y seguimos. Profe, usted llega como interino a Cruz Azul en la última jornada del torneo regular y ahora tiene a Cruz Azul en la final. ¿Cuál es el factor? ¿Cuál fue el factor para que este equipo esté disputando el campeonato? Pues mira, primero, gracias a ustedes por su tiempo, ¿no? Por estar acá y escuchar lo que nosotros tenemos que decir y eso lo agradezco. Me parece que para mí fue una gran oportunidad poder tomar el equipo, obviamente. Y el día de hoy merecidamente está en una final, ¿no? Yo lo hablaba hace algunos días con ellos, hoy en la charla de la mañana, en la tarde. Y creo que no hay mejor equipo para que merezca esta oportunidad de poder disputar el título, ¿no? Básicamente nuestra gestión ha sido muy simple, ¿no? Ha sido darle un poco de orden, de idea, estructura al equipo, un buen plan de partido, y creo que merecidamente ellos son los actores principales de este funcionamiento del equipo y estoy muy contento porque ellos están en una gran final. Segunda pregunta, por favor. Joel, Eric López de TUDN, buenas noches. Buenas noches, Eric. Primero, la parte de estar en una final, ¿qué representa para ti, para esta institución, estar en búsqueda de esa ansiada décima, ¿no? Para la máquina, que tú sabes lo que significa para su gente? Y la otra, no está en tus manos, pero con lo que se ve de los jugadores festejando contigo, pareciera que hay una unión muy importante. Eso también es factor para levantar la mano y pedir una continuidad al frente del equipo. Gracias, esas dos preguntas. Gracias. La primera fue, tengo mala memoria. La décima, ok. Mira, creo que el equipo tuvo un buen funcionamiento en el torneo. Me parece que tuvo partidos muy buenos, una racha donde no logró consolidar ese funcionamiento que mostró al inicio, en la mitad del torneo. Pero al llegar yo con ellos sentí un poco esa necesidad solamente de un apoyo muy básico, me refiero a la amistad, un apoyo de amigo, y creo que eso nos abrió la puerta para muchas cosas. Ellos no han cambiado, son los mismos hace más de 20 partidos, no han cambiado, siguen siendo los mismos jugadores. Y la única parte fue el convencimiento de la forma. Y creo que en ese sentido, bueno, parte del staff que está trabajando conmigo, lo hicimos bastante bien. Yo considero que estamos para poder pelear el torneo. Y después, lo que decida obviamente el presidente, la institución, mi continuidad, eso va a depender obviamente de otras cosas, ¿no? Yo hoy estoy muy contento, feliz de poder disputar esta final y agradecido con la institución, sobre todo con los jugadores, principalmente que han hecho un gran esfuerzo para poder llegar a la final. Hola, ¿qué tal, profe? Gracias. Paola de la Torre de Fox. Varias frases que deja Joel Wiki. Mi gestión ha sido simple. Lo que hicimos fue darle orden e idea al equipo. Y al llegar, solo ofrecí un apoyo de amigo. Y eso nos abrió la puerta y buscar el convencimiento hacia la forma. Joel Wiki. Yo no estaría tan seguro en ese sentido de... a ver, voy a explicarlo de otra forma. Muchas veces cuando llega el interino, se despresuriza internamente un equipo. Yo sé que hoy con el resultado en la mano hay todos los elementos para pensar en que es la elección hacia el futuro. Sin embargo, yo no sé a la interna si está del todo listo como para poder quedarse, ¿no? ¿Ustedes qué hacen? ¿Tú qué haces, Mario? ¿Lo firmas ya mismo o te esperas a ver el resultado? Paco, que tiene más experiencia que yo en ese sentido. Es que los jugadores te dicen que lo que llega a la final. Los jugadores te dicen. Yo pensaría dos veces esa parte del interino. Pero una pregunta, Ciro. ¿Por qué, o sea, qué es lo que te deja dudas? Que la muestra es muy corta. Ajá. 80%
de efectividad. 5 partidos nada más. Sí. El primero contra Necaxa, luego los 2 siguientes contra el equipo más débil de todos los cuartos de final. Sí. El segundo juego contra Guadalajara me parece lo más convincente y lo mejor que ha hecho. Sí, por supuesto, en la ida sí creo que Guadalajara genuinamente fue superior. Pero me sigue pareciendo muy corta. Yo te la volteo, Ciro. Venía este equipo de Cruz Azul, al que tomó Wiki, de una racha de 9 partidos sin ganar. Y con él, en 5 partidos ganó 4 veces y empató 1. Lo que pasa es que sus declaraciones no son rimbombantes, no usa términos rebuscados. No, créeme que no vende humo. No me dejo impresionar. No, está bien, pero lo primero que dices es que tengo dudas. O sea, no, está en la final. Porque es muy corta la muestra. Está bien, pero está en la final. Sí, pero ¿Qué dudas queda? O sea, ¿qué dudas tienes de Wiki en este momento? Vamos a ver, si lo golean en la final, pues pueden salir las dudas. Pero ¿por qué van a haber dudas en este momento? Son dudas de que se quede. Espérame, no de que vaya a ganar la final. Pero que juegue la final. O sea, que juegue la final. O sea, yo creo que hay que esperar a largo plazo. No, está bien, pero hoy es la solución porque hoy fue la solución, ya fue. Le cambió la cara y lo metió a la final. Ya fue. Dejemos que juegue la final para ver si la gran dudas o no. ¿Cuántas veces viste un interinato que despresuriza el vestidor? Yo creo que esto ya no es. Esto mejor. pudo haber sido el partido contra Necaxa, quizás. El primer partido, goleas, una cara nueva, pero ya, si en 5 partidos y en liguilla, 4 de liguilla, metes al equipo a la final, déjenlo que juegue la final y después sacamos conclusiones, me parece. La gran mayoría reventó a Cruz Azul cuando le dieron las gracias al Arcamón. Falta una jornada, decían. Tomaron para mí una decisión de equipo grande, de equipo ganador, y le salió al ingeniero Velázquez. El tiempo le dio la razón. Nunca van a admitir que tienden camas, nunca. Está bien, no lo admitan. Pero 9 sin ganar, y luego ganas 4 y empatas 1 en los siguientes 5 y llegas a la final. Y los jugadores se ven felices, convencidos, partiéndosela por Wiki. Dices que le salió un movimiento de equipo grande. ¿Pierde la final y vas a decir que fracasó? No, es un... Desi, ¿cómo va a fracasar un técnico que lleva un partido en primera división? No, Milito lleva 1 año y medio trabajando con el equipo. Sí, pero Chivas, ¿cuánto tiempo llevaba para encontrar un proceso tan sólido como lo hizo Milito? ¿Quién? Y ahora en el partido contra un grande de Cruz Azul, le dices fracaso y luego le dices ahorita con lo de Wiki, que hizo un buen movimiento, que todo perfecto, pero pierde la final, ¿es un fracaso? No, pero aunque ya llegó a la final, es un triunfo. Por eso para mí habría que renovarlo hoy, mañana, un comunicado. Imagínate el grupo, imagínate el mensaje. Pero, mañana mismo. Pero hoy todavía puede ser prematuro y comparto la postura tuya y la de Paco. Soy el porrista de los mexicanos y no me importa que me cataloguen por eso. Me encantaría que Wiki, si es campeón, salga a Cruz Azul y lo ratifique. Pero si se equivoca en la vuelta, como dice Desi, si comete errores en los cambios y se lo pierde, entonces pues ya no lo vamos a dar. Pero por eso creo que hay que esperar, evidentemente, a que termine su participación y a partir de eso tomemos una decisión. Ahora, Wiki es tan bueno como el resultado de hoy nos dice. Sí. O tan bueno como el resultado de hoy acompañado por el buen trabajo que porque tú dices, fue una decisión de equipo grande la de Cruz Azul. Sí, yo pregunto, ¿la decisión de Cruz Azul fue porque ya no le gustaba cómo trabajaba y la metodología del Arcamón, o por las declaraciones, o por temas de gestión? Las dos. Yo creo que se juntan dos por cosas. Eso, exacto. Se 9 junta la ganar, incomodidad luego exhibes públicamente diciendo apenas ahora parece un poco tarde, regresamos a la Azteca. Pero yo lo que voy, y a Iván Alonso se la cobró el ingeniero. Y ahí demuestra la grandeza que tiene Wiki en su corta etapa, como te digo. Claro. El tipo dice, yo llegué, había un equipo, había una máquina encarrilada. Claro. O sea, es cierto que tenía una racha, pero el equipo estaba muy inteligente. Lo que hice fue ofrecer darle una continuidad, apoyo de amigo. Tal cual. Eso no siempre funciona hacia el largo plazo. Por eso son mis dudas. Hoy Wiki tiene a favor de que el equipo está contento con él, como ya no... Y honestamente hay algo imposible de negar. Guadalajara encontró una identidad colectiva fortísima. Y eso hoy vale muchísimo dentro del fútbol moderno. Porque quizá Chivas no tenga la plantilla más espectacular de toda la Liga MX, pero sí parece uno de los equipos más convencidos de su estructura táctica y emocional. Guay, eso se nota en la intensidad, se nota en la presión coordinada, se nota en los movimientos colectivos y sobre todo se nota en la confianza con la que enfrentan partidos importantes. Eso es justamente lo que muchísimos analistas describen cuando hablan de la mano del entrenador. Porque hay equipos donde resulta
imposible identificar una idea futbolística clara. Pero con Chivas sí se perciben automatismos muy trabajados y una estructura colectiva bastante reconocible. Y justamente ahí aparece Gabriel Milito, porque muchísima gente dentro del fútbol mexicano comenzó a verlo como uno de los entrenadores más inteligentes y modernos que han pasado recientemente por la liga, especialmente porque transmite algo que hoy vale muchísimo dentro del fútbol contemporáneo: capacidad de adaptación. Sus equipos cambian durante los partidos, ajustan estructuras, modifican comportamientos defensivos y encuentran soluciones tácticas constantemente. Y eso provocó que muchísimos periodistas comenzaran a compararlo indirectamente con otros entrenadores de la Liga MX, que parecen muchísimo más limitados tácticamente, pero aquí aparece una característica fascinante del ecosistema futbolístico, porque aunque constantemente se habla de táctica, presión alta, estructuras defensivas y automatismos colectivos, la conversación casi siempre termina regresando al mismo lugar: la mentalidad. En México, muchísimos comentaristas siguen creyendo que la personalidad, el carácter y la capacidad de soportar presión valen más que cualquier sistema táctico sofisticado. Por eso, constantemente escuchamos frases relacionadas con huevos, personalidad, carácter y experiencia mundialista, porque dentro del imaginario futbolístico mexicano todavía existe la idea de que los partidos importantes se ganan más con valentía emocional que con pizarrones tácticos. Y justamente por eso, Guillermo Ochoa sigue siendo uno de los nombres más divisivos de todo el país, porque probablemente ningún futbolista mexicano representa mejor la guerra entre generaciones que está viviendo actualmente. La selección nacional, por un lado, existe una enorme cantidad de aficionados que todavía lo ven como símbolo histórico, leyenda mundialista y portero capaz de crecerse en escenarios gigantescos. Y honestamente tienen argumentos muy fuertes. Las actuaciones de Ochoa en Copas del Mundo forman parte de la memoria colectiva mexicana. Hay generaciones enteras que crecieron viendo sus atajadas imposibles y asociando su imagen con algunos de los momentos más importantes de la selección nacional. Pero del otro lado aparece una generación completamente cansada de verlo todavía como protagonista principal. Y honestamente, esa postura también tiene argumentos sólidos. Porque sí, el fútbol moderno cambió muchísimo. Hoy, los porteros ya no solamente deben atajar, ahora necesitan iniciar ataques, jugar cómodos con los pies, interpretar espacios defensivos y convertirse prácticamente en defensores adicionales durante la salida de balón. Y justamente ahí aparecen las críticas más fuertes contra Ochoa. A muchísimos aficionados sienten que los jóvenes ofrecen herramientas mucho más modernas para competir internacionalmente. Por eso, nombres como Raúl Rangel, Carlos Acevedo, Alex Padilla o Carlos Moreno generan tantísima expectativa. Representan renovación, representan futuro, representan esperanza de cambio. Pero al mismo tiempo existe otra realidad imposible de ignorar. Defender el Arco de México implica presión psicológica gigantesca. Cada error se convierte en tendencia nacional. Cada gol recibido provoca discusiones
interminables. Cada convocatoria genera peleas brutales entre periodistas, exjugadores y aficionados. Y pocos futbolistas entienden esa presión como Guillermo Ochoa. Por eso, Javier Aguirre enfrenta una situación extremadamente complicada rumbo al Mundial, porque cualquier decisión generará polémica inmediata. Si apuesta por juventud, dirán que arriesga demasiado. Si mantiene a Ochoa, lo acusarán de bloquear nuevas generaciones. Y justamente eso resume perfectamente el estado actual del fútbol mexicano. Absolutamente todo divide opiniones. Todo genera conflicto. Todo provoca debate. Y honestamente eso también demuestra el tamaño emocional que sigue teniendo este deporte dentro del país. O porque aunque muchísima gente critique constantemente a la Liga MX, a la Federación o a ciertos jugadores, al final millones de personas siguen viviendo el fútbol obsesivamente todos los días. Y probablemente ahí está la verdadera fuerza del fútbol mexicano. Puede ser caótico, puede ser frustrante, puede ser desesperante, pero jamás deja de importar. Siempre encuentra nuevas historias capaces de atrapar emocionalmente a millones de aficionados. Y justamente ahora existen demasiadas historias explotando simultáneamente, porque mientras Cruz Azul y Chivas se preparan para una batalla emocional gigantesca, también siguen apareciendo declaraciones relacionadas con corrupción, transparencia financiera y luchas internas dentro de la estructura del fútbol mexicano. Y honestamente, esa parte podría terminar siendo todavía más grave que cualquier polémica deportiva, porque las declaraciones recientes relacionadas con fondos multimillonarios, derechos comerciales y resistencia a la transparencia dejaron una sensación peligrosísima. Dentro del fútbol mexicano, existen grupos de poder completamente enfrentados sobre el futuro de la liga, especialmente cuando apareció el tema de la venta unificada de derechos comerciales y la posibilidad de transformar económicamente a la Liga MX, porque en teoría la propuesta prometía modernización, más inversión y crecimiento gigantesco para el fútbol mexicano. Pero el problema explotó cuando comenzó a hablarse de transparencia financiera. Ahí todo se volvió muchísimo más oscuro, porque según múltiples versiones, algunos clubes no estaban dispuestos a mostrar completamente sus operaciones económicas y eso provocó sospechas enormes. Muchísima gente lleva años sintiendo que el fútbol mexicano prioriza demasiado el negocio inmediato y demasiado poco el crecimiento deportivo real. Por eso siguen apareciendo críticas relacionadas con multipropiedad, falta de ascenso y descenso, y decisiones tomadas más pensando en dinero que en desarrollo competitivo. Y cuando aparecen acusaciones tan fuertes sobre resistencia a la transparencia, esas sospechas solamente aumentan todavía más. Pero aquí aparece la contradicción más brutal de todas, porque incluso con problemas estructurales enormes, el fútbol mexicano sigue produciendo pasión gigantesca. Los estadios siguen llenándose, las audiencias siguen explotando, los threads sociales siguen incendiándose después de cada jornada y cada liguilla continúa convirtiéndose en fenómeno nacional. Eso demuestra algo importantísimo. Emocionalmente, el fútbol mexicano conecta con la gente de una manera salvaje. Hay
orgullo, hay identidad, hay nostalgia, hay frustración, hay esperanza y existe una necesidad permanente de demostrar quién manda dentro del fútbol nacional. Por eso, las discusiones jamás terminan, porque cada generación busca nuevos héroes, nuevos líderes y nuevas historias capaces de representar emocionalmente al país entero. La guerra más peligrosa dentro del fútbol mexicano ya comenzó y honestamente lo que estamos viendo ahora mismo parece mucho más grande que una simple liguilla. Mucho más grande que Cruz Azul, mucho más grande que Chivas e incluso mucho más grande que la propia selección mexicana. Porque mientras millones de aficionados siguen obsesionados con cada gol, cada error arbitral y cada conferencia de prensa, detrás de cámaras se está desarrollando una batalla gigantesca donde se mezclan dinero, poder, ego, televisión, política, manipulación mediática y una industria completa diseñada para transformar el fútbol en un espectáculo emocional permanente. Y lo más impresionante es que casi nadie parece darse cuenta de cómo funciona realmente toda esta maquinaria. Mucha gente todavía cree que el fútbol mexicano gira alrededor de la cancha, alrededor de los sistemas tácticos o alrededor de los jugadores, pero la realidad actual es muchísimo más compleja. Hoy, el verdadero producto del fútbol mexicano ya no es el fútbol. El verdadero producto es el drama. El verdadero negocio es la emoción. El verdadero combustible de todo este ecosistema es el conflicto constante. Y justamente por eso la Liga MX jamás deja de producir caos. Porque el caos venden, porque la polémica genera audiencias, porque el enojo mantiene a la gente conectada, porque las guerras entre aficionados producen millones de interacciones diarias y porque el fútbol mexicano descubrió hace muchísimo tiempo que emocionalmente puede controlar por completo la atención de todo un país y honestamente eso explica perfectamente por qué cada semana aparece una nueva crisis gigantesca. Un día el tema es el arbitraje, otro día la selección nacional. Después aparecen acusaciones de corrupción. Luego explota una pelea entre comentaristas. Después un entrenador se convierte en villano nacional. Y cuando parece que finalmente todo comienza a tranquilizarse, llega otra liguilla para incendiar nuevamente las emociones de millones de personas. Porque en México el fútbol nunca descansa emocionalmente. Siempre necesita una nueva historia capaz de dividir opiniones. Siempre necesita un nuevo héroe. Siempre necesita un nuevo enemigo. Y justamente ahora, el centro absoluto de toda esa tormenta emocional vuelve a ser Cruz Azul. Porque la máquina otra vez llegó al punto donde debe demostrar si realmente aprendió a competir bajo presión o si terminará convirtiéndose nuevamente en víctima de sus propios fantasmas históricos. Y eso pesa muchísimo más de lo que mucha gente fuera de México puede imaginar. Porque lo de Cruz Azul ya no es solamente un problema deportivo. Lo de Cruz Azul se convirtió hace muchísimos años en un trauma colectivo nacional. Se convirtió en una narrativa emocional gigantesca, donde millones de personas esperan constantemente el siguiente colapso psicológico del equipo. Y eso termina afectando absolutamente
todo dentro del club, porque cuando una institución pasa décadas enteras asociada emocionalmente con el fracaso, llega un momento donde incluso los propios jugadores sienten el peso de la historia cada vez que las cosas comienzan a complicarse. Cada gol recibido revive tragedias antiguas. Cada error defensivo